Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a estos tres cabezas. Yo soy un adepto y hoy una pequeña reflexión, introducción hacia la magia, más orientado a una reflexión que a una introducción. Resulta que hoy tenemos un estado caótico muy grande con respecto a la magia, el misticismo, al ocultismo, un estado caótico que genera desconcierto. Desconcierto en curiosos, en adeptos, en iniciados, en ancianos, en jóvenes, un desconcierto generalizado. Un desconcierto que en la mente reflexiva va a generar preguntas tales como ¿por qué Cartabón, no es cierto? ¿Bajo qué lineamiento podemos juzgar la magia? Otra pregunta es si siguen existiendo cimientos sólidos sobre los cuales establecer un desarrollo, un aprendizaje. Y además, otra pregunta es, ¿los nuevos conceptos revitalizan o deterioran la magia? Los nuevos conceptos y las desconceptualizaciones, como por ejemplo ocurre con la palabra bruja, brujería, que invito a revisar los videos del canal, porque ahí encontrarán más información con respecto a eso. Y el gran problema, ¿qué es la magia? Que es lo que no se logra comprender muchas veces. Y es que las definiciones que nos llegan de ramas que no son la magia. Antropología, teología, historia. Y no principalmente a través de alguien que practica día a día lo que es la magia, que tiene un cierto desarrollo, que ha emprendido un camino, que ha vivido ciertas experiencias. Pero, y además de ese problema, que es como qué es la magia, existen otros problemas ya dentro del camino, como la garra para seguir adelante, no caer, ¿no es cierto? No detenerse, no dejarlo. Entonces, ¿de dónde buscar información? ¿Qué información es la verdadera, no es cierto? ¿Qué información realmente sirve? Muchos libros hoy en día, puros, son solamente porquerías, otros son casi oro puro. Y entonces hay que desarrollar ese ojo. En fin, no voy a definir más como... No voy a definir qué es la magia, pero sí voy a destacar que hay que entender que es arte y ciencia. Arte y ciencia, eso es esta polaridad. Arte y ciencia. Arte en el sentido de que tiene que ver con la subjetividad de uno, tiene que ver con la expresión, con la emoción, con el sentimiento, la intuición, la creación, la expresión. No sé si repetí expresión, pero da lo mismo. Y la ciencia, ¿no es cierto? Porque es un sistema de conocimientos ordenados y estructurados. Son prácticas prescritas. Hay una metodología que se basa en investigación, en observación, ¿no? En recopilación de información. ¿Qué es lo que sirve? Descartar lo que no sirve. Y ojalá acercarse al método científico. No hay por qué alejarse del método científico. Para nada. Hay que ocuparlo. Importantísimo tener claro que la magia no es un ismo. La magia está el núcleo, digamos que es la magia. Y están las facetas, que son los movimientos, los ismos, ¿no es cierto? Que existen, pero no son necesariamente en sí, en la totalidad, la magia. Estas leyes universales que están por detrás, ¿no es cierto? La magia nos enseña a conocer las leyes universales. Está siempre detrás de estos ismos que van cambiando con la historia, van muriendo, van naciendo otros, se van transformando, ¿no es cierto? Además, debemos tener claro que la magia es una expresión de la humanidad, es una expresión y es el primer logro, la primera expresión quizás y el primer logro en conjunto con el arte, que vienen impulsados por una necesidad y deseo. Y además, y como, ¿no es cierto?, como expresión que es, y es una fuerza creadora, esta fuerza creadora se va adaptando, se adapta a las condiciones, al entorno. En un principio se tenía que, en las cuevas como Chauvet, como Lascaux, Altamira, qué sé yo, claro, tenemos estas pinturas rupestres que tenían cierto, supuestamente, un funcionamiento mágico y tomaban lo que tenían a mano, tomaban carbón, pigmentos, sangre y así pintaban. Y un logro en el sentido de que es un pensamiento mágico, ¿no es cierto?, que fue producto de la reflexión, de una reflexión, y eso es importantísimo y yo creo que debe ser considerado como un logro. Entonces, esta fuerza creadora se adaptó en ese entonces, se adapta también en sí misma porque va cambiando según territorio, según creencia, ¿no es cierto?, según las herramientas que se tengan a mano. Mencioné esto de las cuevas
después más adelante quizás está la orfebrería, se desarrolla, el procedimiento quizás puede estar orientado a la generación de un anillo, ¿no es cierto?, que recibe ciertas influencias celestes, y ese anillo va a engarzar una gema, quizás una gema que está tratada. Entonces se va a ir adaptando. Y en estas adaptaciones también, como dijimos, se adapta con el territorio, con las creencias, ¿no es cierto? Con las creencias va a ir cayendo en pequeñas revoluciones, ¿no es cierto? En pequeñas reformas, pequeñas transformaciones, siempre en búsqueda de la libertad y la expresión. La libertad y expresión acorde, ¿no es cierto?, a las creencias de uno, del tiempo. Primero estaban los paganos, después el cristianismo, pasa ¿no es cierto?, por ejemplo, de la magia greco-egipcia, evoluciona, va teniendo cada vez más elementos cristianos, después a la Edad Media ya pasa a ser magia judeo-cristiana y así. Va evolucionando. Y esas pequeñas revoluciones siempre en búsqueda de libertad. Pero claro, siempre que estamos en búsqueda de libertad, de mayor libertad, está el peligro del abuso de la libertad. Esto es algo a lo que hay que ponerle mucho ojo. Un hombre sin conocimiento ni habilidad es capaz de gozar goza de la misma libertad que la de el hombre instruido, el hombre que se ha instruido teóricamente, que ha practicado, que ha recorrido un cierto sendero. Claro, la libertad está en su posición de que el individuo es moralmente responsable, pero hay muchas personas que son inmorales, que incluso ofrecen servicios sin ni siquiera haber recorrido parte del camino. Llevan un año practicando algo, menos de un año, un diploma de 3 semanas, y ya empiezan a ofrecer servicios. Y esto es peligroso, esto es peligroso. Concederle a alguien esta libertad, a alguien irresponsable, es como concederle a un sociópata, ¿no es cierto?, que esté dentro de la sociedad, que haga y deshaga. Entonces esto no es muy bueno. Y esta nueva libertad irresponsable está también muy en boga, está muy presente hoy en día. Por ejemplo, un ejemplo pequeño en Instagram, un anuncio. Se vende un producto supuestamente mágico que probablemente no tiene ninguno de los procedimientos necesarios, ninguna de las etapas, digamos, de ritualización de un objeto para que contenga un cierto magnetismo o por el estilo, y que tiene pésimas correspondencias que muchas veces se sustentan en el "ay no, es que mi tradición dice que esto es así". Ya, pero esa es una faceta, no dejemos que la subjetividad nuble, la subjetividad de ciertas facetas, ¿no es cierto?, de ciertos movimientos nuble estas leyes inmutables. Hay correspondencias que son inamovibles, que son así y ya. Son naturalmente así. Y claro, tenemos lo bueno mezclado con lo malo y no hay mucho que hacer. De todos modos, la magia siempre se protege a sí misma. ¿Por qué? Porque esos secretos se llegan a conocer a medida que uno camina en el sendero. Con el tiempo, las facetas cambian, se transforman, mueren, aparecen nuevas, ¿no es cierto? Pero la confusión siempre va a dar paso al orden. Siempre va a dar paso al orden. En conjunto con estos ciclos provocados por el tiempo de confusión y orden, nacen nuevos conceptos de indiscutible valor, importantísimo. Y en lugar de, por ejemplo, hablando del pasado, en lugar de desechar los conceptos y conocimientos del pasado, debemos buscar en el pasado, en estos sabios del pasado, el conocimiento que es constructivo, que sigue siendo válido. Es importantísimo reunir la información del pasado. Tomemos la información del pasado, tomemos la información del presente que nos es útil, y tomemos la información de las investigaciones futuras, ¿no es cierto?, de lo que diga la ciencia. Siempre al margen, ojalá, de lo que diga la ciencia, pero también cuestionándola constantemente, que es lo que hemos hecho los que somos adeptos a la magia, ¿no es cierto? No nos negamos simplemente a la astrología porque un psicólogo de pacotilla dijo tal cosa, o porque ciertos científicos la intentan tirar abajo, por decirlo de algún modo, con la teoría de la relatividad. Cuando he visto ciertos científicos, por ejemplo, Santolaya, que me encanta su canal, que en un video, claro, trató de refutar la astrología con la teoría de la relatividad, pero al final
para un astrólogo cuando lo ve y lo escucha, reconoce, independientemente de si esa teoría o no la refute, no sabe de lo que está hablando, no sabe cómo realmente funciona la astrología. Y hay que poner ojo. Por ejemplo, nunca he visto a ningún científico que quiera refutar la astrología que se ponga a sacar cartas astrales, ¿no es cierto? Y a leer la muerte de las personas, que es algo comprobable. Nunca lo he visto. En todo caso, el mago nunca va a desechar una teoría hasta que sea vista como que es falsa, como que no tiene fundamento. Solo así el mago, ¿no es cierto?, la va a desechar. Y puede suceder que hayan personas que estén muy enamoradas del pasado, muy enamoradas de la tradición, como sucede conmigo. Pero no por ello debemos enamorarnos de los errores del pasado, de las fallas del pasado, de las incoherencias del pasado, no. Tampoco por amor al pasado vamos a rechazar lo que está en el presente y no lo que está en el futuro. Tampoco por, ¿no es cierto?, nos vamos del todo a adjuntar, por ejemplo, el pensamiento no científico, ojo, cientificista, el pensamiento cientificista, no. Es bueno reflexionar, es bueno dudar y es bueno experimentar, vivir, ¿no es cierto?, tener la vivencia de lo que ciertos autores antiguos proponían y cómo ellos lo proponían, qué es lo que según ellos funcionaba para llegar a cierta cosa. Entonces, la cuestión es, no seamos ciegos, seamos reflexivos. No seamos ciegos con respecto al pasado, al presente, al futuro, seamos reflexivos. Tener en claro que, porque algunas formas de magia del pasado se volvieron caducas, no quiere decir que no tuvieran fundamentos. Hay que rescatar esos fundamentos. Un ejemplo. Antiguamente era muy común el tema de tomar a los animales para propósitos mágicos. Y con tomar me refiero a... o incluso desmembrarlos y dejarlos vivos. Y eso ocurre hoy en día, sí, menos, pero claro, es algo que se ha vuelto caduco. Pero hay que ir al por qué era necesario el uso de animales. ¿Por qué? Y es que claro, tenemos 3 reinos, animal, vegetal, mineral. Y en esos 3 reinos las influencias celestes se distribuyen. Entonces es importante recaudar, ¿no es cierto?, juntar, volver a coagular estos 3 reinos para hacer ciertas cosas. Ese es el fundamento. Quizás no es necesario cargarse un animal, quizás no es necesario desmembrarlo, pero claro, lamentablemente hoy día se sigue haciendo. Quizás solamente con el pelo basta, Pero hoy se sigue haciendo. Un ejemplo de cómo se hace hoy en día es que en los países árabes, las brujas, yo diría que en ese caso sí cabe quizás la categorización de bruja, o mejor dicho, hechicera. Las hechiceras de esos países toman a cierto animal, que a mí me encanta, no voy a decir cuál, le ponen una fotografía escritada, qué sé yo, conjurada dentro de la boca de ese animal y lo cosen. O antiguamente, por ejemplo, se mataba a cierto animal que pertenecía a un dios y se decía fulano de tal arremetió contra este animal, así que castígalo y envíale este mal. ¿No es cierto? Un ejemplo. No vayan a ocupar esa conjuración, no lo vayan a ocupar. En fin. También tener claro, ¿no es cierto?, como anteriormente creo que mencioné, las facetas son parte de la verdad, pero no necesariamente debemos confundirla con esta verdad, porque siempre está la subjetividad en estas facetas. No nos dejemos nublar por ciertas tendencias personales. También recurrir a la historia, siempre recurrir a la historia, como en el caso de lo que ocurrió con el término, ¿no es cierto?, brujería y bruja, que por culpa de ciertos personajes como Margaret Murray, que fue responsable en cierta medida en tomar su teoría y colocarla en la enciclopedia británica. Claro, fue una estupenda mujer en cierto sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el feminismo, pero está mal lo que hizo, mal Murray. O sea, yo opino que está mal. Y no es que le tenga mala, no le tengo mala. Ni a la Wicca tampoco, ni a Gerald Gardner tampoco. ¿O sí? Finalmente, lamentablemente hoy, muy lamentablemente, hoy hay una descarada tendencia hacia la creación espontánea, intuitiva, antojadiza,
muy antojadizas, lamentablemente, sin ninguna base desde la enseñanza clásica. Claro, está mejor que aparezcan estas brujitas, TikToker, que digan, yo hago fotomancia, cobro tanto, y a estudiar fisiognomía. Es mucho más fácil. Y decir cosas, generalidades a estudiar fisiognomía. Claro, muchas de estas personas tienen tienen un deseo creador muchas veces, un deseo de expresión, otras veces de encajar, otras veces de pertenecer, otras veces de empoderarse, ¿no es cierto? Porque ahora se relacionan muchos ciertos movimientos, muchos movimientos que son una forma de espiritualidad lejana o sea, no lejana, así, apartada de lo que es en la tradición judeocristiana, que muchas veces, ¿no es cierto?, es muy restrictiva con respecto a ciertas cosas. Y como no calzan en eso, se van hasta otra cosa, o por ese motivo, se van, ¿no es cierto?, con esta ideología que concuerda mucho mejor y que además tiene que ver con cierto empoderamiento, muchas veces empoderamiento femenino, ¿no es cierto? Ahora que estamos viendo muchas de estas mujeres pachamama que tienen mucha relación con el femenino, lo cual es precioso, pero a veces cuando empiezan a hablar de magia, aunque es precioso esto, es quizás como, porque es un verdadero amor igual el que se demuestra, como el papel que cumplían las sacerdotisas en la antigüedad, que le rendían culto, ¿no es cierto?, a una diosa, y es muy bonito en ese sentido. Sí, es que debo destacar algo de ello. Cuando tenemos a estas personas que son curiosas, lo cual es estupendo, bienvenidas sean, pero que carecen de un conocimiento clásico, carecen de un fundamento, tienen un mayor riesgo a exponerse ellos mismos, a fallar, a no ser comprendidos por los demás. Por ejemplo, ahora ocurre por bruja. Tenemos mucho el término bruja, esta nueva forma de bruja que se tiene en mente, pero si tú le hablas de bruja a un trabajador tradicional de magia popular, va a entender por bruja a una figura malvada, que deja pudredumbre a su paso. Eso es lo que va a entender. Es así. Y entonces, este conocimiento, esta falta de conocimientos, mientras se aplique a uno mismo, problema tuyo. Pero cuando se aplica a otras personas, cuando se aplica como un servicio, cuando se aplica para difundir y para enseñar, muchas veces esta falta de conocimiento va a terminar en la ridiculización, en el menosprecio de lo que es la magia. Y lo que nosotros buscamos es ponerla en el lugar que merece, en alto. Todo ese mínimo conocimiento que tienen estas personas generalmente se debe a experiencia personal, lo cual es estupendo y así debería ser, pero dejan de lado, ¿no es cierto?, este conocimiento teórico, este conocimiento histórico, lo apartan. Y también este conocimiento se debe a quizás recordar cierta información de vidas pasadas, lo cual también es excelente, a ciertos dotes innatos, lo cual es muy bello, pero se debe fundamentar y nunca caer en la subjetividad. He visto mucha gente que dice soy muy intuitiva, dice ser muy intuitiva, ¿no es cierto? Y uno le pregunta algo, cualquier cosa, y no la van a responder, simplemente responden generalidades. Ser objetivo con uno mismo, probarse, eso es importantísimo, probarse a lo largo del camino, para saber que realmente estamos avanzando. Eso es importantísimo. Entonces, a lo que voy, finalmente, a lo que remito es que es importante, ¿no es cierto?, informarnos, estudio teórico, estudio histórico, práctica y más práctica. Y esta academia, que a fin de cuentas no hay academia, pero el corpus del conocimiento clásico, ¿no es cierto?, de libros que da ciertas directrices, libros importantes, hay que tenerlos en cuenta. Esto va a dar unidad, esto va a dar un sentido, esto nos va a permitir articular nuestra práctica, esto nos va a permitir reconocer si estoy en cierta faceta, en cierto movimiento, en cierto ismo, que algo está faltando o algo está mal. Y si yo comprendo estas leyes universales que están por detrás, lo corrijo, lo arreglo, lo encajo. Entonces es importantísimo. Esto le va a aportar elegancia al movimiento al cual yo esté adherido, a la creencia a la cual esté yo adherida. Y espero que les haya gustado el video, primero del 2021. Voy a seguir con más videos, eso espero. Manito arriba si es que te gustó, en el sentido para poder saber que te gustó. Comentarios, dudas, yo respondo, encantado.
suscríbanse para estar atentos. Si no quieren suscribirse y les interesó el video, pueden volver y acordarse, genial. Yo quizás no tengo tanta memoria para ciertas cosas, pero bienvenidos sean. Nos vemos en un próximo video. Chaito.